Ser una organización de base es muy divertido. Es un trabajo muy duro, como todos sabemos. Pero tú y yo empezamos en 2009. Mi primera semana de trabajo fue la semana de la toma de posesión de Obama. Así que piensa en lo que ocurrió en las semanas y meses posteriores. Lo primero que introdujeron fue un plan de estímulo, y luego tuviste el cap and trade, que revisaste el auto, y luego, por supuesto, en última instancia, atención sanitaria. Fue un trabajo muy duro, pero al mismo tiempo, si organizamos actos populares, la gente se presentó porque estaba cansada de gritar a la televisión y querían venir a nuestro acto. Éramos ese socio. Éramos esa voz por la que podían sacar todas sus frustraciones. Pero lo más importante, actuar de verdad, contactar realmente con sus miembros del Congreso o de las legislaturas estatales o con quien sea. Pero en realidad fue un buen trabajo de base a la antigua usanza. Quiero decir, se hizo un gran trabajo de 4 a 9, pero una vez que Obama asumió el cargo, fue cuando todo despegó de verdad debido a todas las amenazas. Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es potencial americano. Y aquí está tu anfitrión, Jeff Crank. De acuerdo. Bien. Gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Era el año 2004. Y muchas cosas pasaron ese año. George W. Bush fue reelegido. Se lanzó Facebook. Se emitió el episodio final de Friends. Y Americans for Prosperity se inició al detener una subida de impuestos en el estado de Kansas. En los últimos 20 años, Estadounidenses por la Prosperidad, o AFP, ha pasado de ser una organización de base en un estado a estar presente en los 50 estados, así como la fusión con otras dos organizaciones, Libre y Concerned Veterans for America. Ahora, algunas de las grandes victorias a lo largo de los años sería conseguir la aprobación de la Ley de Misiones BA, reducir impuestos y normativas, que ofrecen la posibilidad de elegir escuela a los estudiantes de distintos estados, solo por nombrar algunos. Pero ¿qué historias hay detrás de todos estos logros? Bien, para este episodio, queremos hablar con algunos de los empleados más antiguos de Americans for Prosperity. Así que quiero dar la bienvenida a Derek Sontag, que es vicepresidente de Grassroots para Americans for Prosperity, y Annie Padno, director de AFP en el estado de Michigan. Ahora, Derek lleva en la AFP desde 2009 y empezó como director del estado de Kansas. Annie empezó en 2006 y empezó como secretaria de prensa. Y he estado con Americans for Prosperity desde 2009 y empecé como director estatal de Colorado para AFP. Así que de todos modos, Derek, Annie. gracias por acompañarnos. Gracias por recibirme. Gracias por recibirnos. Sí, ya lo creo. Así que ha sido todo un viaje hace 20 años. Y voy a empezar contigo, Derek, porque tú estuviste en la fundación de todo esto. Eres de Kansas. Ese es el lugar de nacimiento. Si quieres, The Americans for Prosperity. Cuéntenos cómo empezó todo. Bien. En primer lugar, he estado sentado aquí durante el último minuto tratando de recordar el último episodio de Friends, cómo terminó, pero creo que Ross y Mónica terminaron juntos. Rachel. No me acuerdo. En fin. Así que eso es lo más importante. Pero no, cuando piensas en 2004, aún no había empezado a trabajar para AP, sino nuestro buen amigo, Alan Cobb, fue el primer director estatal de Americans for Prosperity. Él y un par de personas de Wichita se reunieron y decidieron que necesitaban iniciar un movimiento de base. Nuestro gobernador en ese momento, Kathleen Sebelius, que más tarde fue a Salud y Servicios Humanos bajo Obama y construyó grandes sitios web para Obamacare y todas esas cosas divertidas. Pero Sebelius propuso aumentar de golpe los impuestos sobre la renta de la propiedad y sobre las ventas. Ese era su estado del estado. Básicamente, aumentar todos esos impuestos para poder gastar más dinero. Y así porque lo que AFP es al final del día, que es esa voz popular que da poder a los estadounidenses, sabían que para detener realmente esa subida de impuestos y para aprobar reformas en los años siguientes, que necesitaban lanzar un movimiento de base en Kansas. Y así empezó. A principios de 2004, y poco después, Carolina del Norte y Texas, así como las secciones estatales. Y aquí estamos 20 años después. Como dijiste, presencia en los 50 estados. Sí, es bastante sorprendente. Annie, ¿cómo empezó a trabajar en la organización? Sí. Crecí en el norte de Indiana. Se trasladó a D.C., sin empleo,
sin hogar. Durante un tiempo trabajé para un sindicato nacional de contribuyentes y vi este trabajo publicado para esta organización de base haciendo trabajo de comunicación y me presenté. Era un grupo muy pequeño. Estábamos en el centro de Daza, en la calle M, y recuerdo que recibí la entrevista y pensé, voy a hacer esto. Secretario de prensa, eso suena muy emocionante. Creo que entonces ni siquiera tenía edad para alquilar un vehículo. Así que cuando viajamos, siempre teníamos que traer a alguien que lo fuera, mayores con nosotros para poder alquilar legalmente un coche. Y fue un trabajo realmente emocionante. Y creo que, en cierta medida, nos sentimos pioneros en la lucha contra el despilfarro en el gasto federal. Sí. Pienso cuando miro hacia atrás, pensaste. ¿Cómo es esta organización hoy? Es como todo el mundo. Casi todo el mundo en el movimiento conservador sabe quién es Americans for Prosperity, ¿verdad? Así que no lo es. Es que tenemos una marca. Pero entonces, quiero decir, Annie, eras como, ¿quiénes son estas personas? Bien. No solo estaba diciendo quiénes son estas personas, pero me pareció súper divertido y emocionante. Pero los medios de comunicación nacionales no nos conocían. Y, ya sabes, aquí estoy haciendo llamadas en frío. Y recuerdo haber hablado con el reportero de Associated Press. Y no puedo decirlo en directo, pero dijo, ¿quién demonios es Americans for Prosperity y por qué debería importarme? Sí. Y te lo diré. En un par de años, sabían quiénes éramos y teníamos voz. Y fue emocionante poder construirlo. Y eso, ya sabes, avance rápido un par de años desde ese punto. Los periodistas nacionales ya no lo decían. Sabían exactamente quiénes éramos. Y tomamos algunas, ya sabes. Recibimos algunas críticas por ello. Mi abuelo sirvió en un B-17 durante la Segunda Guerra Mundial. Dijo, si no estás recibiendo críticas, no estás por encima del objetivo. Y si lo estás, sabes que estás por encima del objetivo. Y así los medios de comunicación supieron quiénes éramos al poco tiempo. Sí. Derek, ya sabes. Así que, Estadounidenses por la Prosperidad, sobre todo en la época en que se fundó, era una especie de movimiento Tea Party y otras cosas empezando a tomar forma en ese entonces, incluso. Pero su opinión sobre dar voz a los ciudadanos de a pie. Quiero decir, a mí, ese es el valor de la AFP. Particularmente en los primeros años fue, ¿verdad? Era poder dar voz a personas que estaban muy frustradas con lo que veían que ocurría en el gobierno. Sí, absolutamente. Y esa fue la parte emocionante. Lo digo en serio. Ser una organización de base es muy divertido. Es un trabajo muy duro, como todos sabemos. Pero tú y yo empezamos en 2009. Mi primera semana de trabajo fue la semana de la toma de posesión de Obama, así que piensa en lo que ocurrió en las semanas y meses siguientes. Lo primero que introdujeron fue un plan de estímulo, y luego tuviste el Cap and Trade, tenías tarjeta de verificación, y luego, por supuesto, en última instancia, atención sanitaria. Fue un trabajo muy duro, pero al mismo tiempo, sí organizamos actos populares. La gente se presentó porque estaba cansada de gritar a la televisión, y querían venir a nuestro acto. Éramos ese socio. Éramos esa voz por la que podían sacar todas sus frustraciones. Pero lo más importante, actuar de verdad, contactar realmente con sus miembros del Congreso o de las legislaturas estatales o con quien sea. Pero en realidad fue un buen trabajo de base a la antigua usanza. Quiero decir, se hizo un gran trabajo de 4 a 9, pero una vez que Obama asumió el cargo, fue cuando todo despegó de verdad por todas las amenazas del gobierno federal, más de lo habitual. Sí, así que miro hacia atrás. Empecé en 2009. En realidad me entrevistaste. Empecé como director estatal de Colorado. Pero me preguntaron si les ayudaría a organizar algunos viajes en autobús. Y entonces dije, seguro, lo haré. Así que yo era un contratista durante varios meses y que al igual que terminábamos una gira en autobús y luego te ibas. Oh, por cierto, tenemos otro autobús que viene la próxima semana. ¿Seguirías haciendo esto? Y se convirtió en algo así como, bien, quizá deberíamos contratar a un director estatal. Así que tuve que volar a Kansas City y me reuní contigo y con Alan Cobb en la barbacoa. ¿Fue la barbacoa de Arthur Bryant? Creo que podría haber sido. Sí. Creo que es correcto. En el aeropuerto de Kansas City. Nunca salí del aeropuerto. Voló. Se reunió con ustedes. Izquierda. Y yo estaba como, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de organización es esta? Y para cuando aterricé, volví a encender mi teléfono y tenía un mensaje de voz de Alan Cobb. Como, hola, llámanos. Quiero decir, ese era el proceso de RRHH. Sí, sí. No, estaba listo. Fue en contra de mis deseos. No, tenía razón. Así que sí, así es. Recuerdo por qué estabas allí después de todo eso. Ok, dejemos las sutilezas y hablemos de algunas de las cosas asombrosas que han sucedido, ¿ok? ¿Qué es lo que te voy a dar la oportunidad de pensar sobre esto?
pero te voy a poner en un aprieto porque tú me disparaste. ¿Qué es lo que estás pensando como que es lo más loco que puedes pensar? ¿Qué pasó en AF, qué ha pasado en AFP sobre la hora? Ten en mente, bueno, solo olvida a los abogados. Esto va a ser lo que quiero decir. Esto en realidad va a olvidarlos aireado y publicado, correcto. Sí lo es, sí. Bien. No. Quiero decir, vamos a tener que hacer esto sin revisión legal. Pero está bien. No pasa nada. Así que no diría que me viene a la mente una sola locura. Quiero decir, La época más loca de la que acabamos de hablar, y eso fue 2009 y en cuanto Obama juró su cargo, pero para mí fueron los viajes en autobús en general. Y somos una operación estatal, ¿verdad? En aquella época teníamos unas 20 secciones estatales, y así para mí era quitarle tiempo a Kansas para subirse a un autobús y pasar por Iowa y estados como Indiana, porque aún no teníamos una sección estatal. Y haciendo todos esos locos eventos en los que a veces aparecían 5 personas, a veces se presentaban 100 personas en medio de Iowa y no tenías ni idea de por qué. Pero esa era la parte emocionante. Y luego en Iowa, la gira Manos fuera de mi sanidad que hicimos por Iowa. Me acompañaba un equipo de rodaje alemán y realmente no hablaban inglés también. El entrevistador, ¿Por qué contó con un equipo de rodaje alemán? porque alguien de la central dijo, hola, hay un equipo de filmación alemán que va a estar contigo. De acuerdo. ¿Y porque mi apellido es Sontag? No lo sé. Ya está. Oh, y estaban haciendo una historia desde una perspectiva alemana de la política estadounidense. Estaban haciendo un documental y yo era el que iba en el autobús representando a la AP. Teníamos a alguien de 60 plus. Siempre digo que el Obamacare es malo. Quiero decir, pero la mitad del tiempo no tenía ni idea de lo que me decían. Pero filmaban y luego teníamos una charla ociosa, presentarles a Burger King, lugares así. Fue una semana de locos en Iowa. Y ese documental, no tengo ni idea de si llegó a emitirse o no. Quizás sea una gran estrella en Alemania, probablemente sí. David Hasselhoff, David Hasselhoff. Iba a decir, eres el nuevo David Hasselhoff. pero fue una época loca. Fue una experiencia de locos. Sí, sí. Annie, ¿y tú? ¿Qué es lo más loco que recuerda? Chico, Es una pregunta muy difícil. entiendo. Es muy difícil. Así que en 2006, cuando lanzamos el expreso para acabar con las asignaciones, viajamos por todo el país, 20,000 millas, 50 asignaciones, incluido el puente a ninguna parte. Pero teníamos un productor de noticias de ABC Nightline que escribió junto con nosotros. Llegó a ver lejos se hacen eventos y todos los locos de base. Y realmente resultó, sin embargo, en nuestra primera gran noticia nacional. y nos llamó pequeños, sin ánimo de lucro. Y era realmente un gran tipo, y era del estado de Maine. Y creo que simpatizaba con nuestro mensaje sobre la libertad económica porque veía cómo las normativas onerosas pueden perjudicar realmente a una economía. Y eso fue realmente emocionante. Sí, pienso en ello. Como hablamos, mencionaste el cap and trade. Te lo estoy diciendo. Creo que fuimos parte de parar el cap and trade, ¿verdad? Así de sencillo. Porque cuando Obama asumió el cargo, era esto. Quiero decir, utilizar otro término alemán, fue como una guerra relámpago, ¿verdad? Fue como, hagamos esto y esto y esto. Tenía una agenda muy agresiva, y todo el mundo pensó en ese momento, hombre, probablemente acabemos con el cap and trade. Pero quiero decir, tus pensamientos, Annie, sobre eso, como solo la habilidad. Hemos detenido algunas cosas realmente malas. Eso me lleva a otra gran historia. Así que en 2007 lanzamos el Hot Air Tour. Era un viaje en globo aerostático por todo el país. Fun idea. Estuvo genial. Teníamos familias que venían, niños, veteranos. Y decidimos que íbamos a volar en globo aerostático. Y tenía una pancarta gigante que decía, el cap and trade provoca la pérdida de puestos de trabajo. Impuestos más altos, menos energía, energía más cara, algo así. Y decidimos que lo volaríamos sobre la mansión de Al Gore en Tennessee. Oh, de acuerdo. Así que conseguimos un permiso. Tenía el parque local todo alineado. Enviar el comunicado de prensa a los periodistas. El día del acontecimiento, el director del departamento de parques nos llama y nos dice, no puedes lanzar el globo. Estamos como, tenemos un permiso. ¿Cobraste el cheque? Para el permiso, si él dice absolutamente no, nos presentamos, tenían 25 coches de policía para recibirnos y no nos dejó. Lanzó el globo aerostático. Quiero decir, los coches de policía superaban en número al personal. Así que encontramos a un simpatizante que tenía una granja, lanzamos el globo y sobrevolamos la mansión de Al Gore con él. Pero honestamente,
Fue un regalo porque conseguimos Fox News y conseguimos toda la prensa local porque en realidad habían tratado de cerrar nuestro evento. Pero sí creo que captó la atención de la gente y nuestro mensaje de que iba a perjudicar a la gente trabajadora de a pie. Con mayores costes energéticos y pérdida de puestos de trabajo, realmente resonó en la gente. Sí, lo pienso de vuelta, como si piensas en nuestros fundadores. De muchas maneras. Ya sabes, a los británicos eran una especie de grupo variopinto de donadies. Bien. Que los británicos pensaban que nunca desafiarían a la corona. Casi pienso en AFP. Sobre todo los primeros días. Eso es exactamente lo que éramos. ¿Cómo? Quiero decir, en Kansas. Quiero decir, cuando empezó la AFP, probablemente entraste en la legislatura y la gente estaba como, ¿quiénes son estos tipos? Pero sin duda saben quiénes somos hoy. Sí, absolutamente. Lo hacen. Pero eso es porque ya no eres el director estatal. Eso es porque Elizabeth lo es. Sí, no quería ir allí, pero tuve que hacerlo. Estoy muy lejos de... Sí, sin duda es nuestro mejor director estatal hasta la fecha. Sí. Ellos, ya sabes. Fue interesante porque se trataba de muchas bases que en cierto modo son muy sencillas. ¿Verdad, Doug? Es mucho tiempo de parabrisas. Es ponerse delante de la gente. Son eventos, eventos, eventos. Y así en el capítulo de Kansas fue crítico en 2004, 2005. Giras por todo el estado y ese tipo de cosas. Pero recuerdo cuando trabajaba en el Capitolio de Kansas, tenía otro trabajo. Y me enteré de estas llamadas entrantes, como todos estos activistas llamando al Capitolio de Kansas. Y hay un representante estatal en ese momento que estaba pensando en apoyar un aumento de impuestos que nuestro director estatal, Alan Cobb, había tenido en la lista de objetivos para tratar de impactar. Y llegaban llamadas de activistas a su despacho, y se enfadó mucho por ello. Se llevó a sí misma al hospital. Y pensó, oh, Dios mío, porque las llamadas robadas y las llamadas de los activistas, como no ocurrió, ¿verdad? Sí. Estaban tan protegidos allí arriba. Tenemos que escuchar a nuestros electores y a nuestros veteranos. Exactamente. Y la estaba asustando mucho porque era una llamada tras otra de activistas llamando desde el condado de Johnson, Kansas, cuando se llevó a sí misma al hospital porque le preocupaba que pudiera sufrir un infarto. No debería reírme. No tuvo un ataque al corazón, sino el hecho de que estaba preocupada por ello. Ahora no deberías reírte. Así que desde entonces, estoy como, ese es el poder de las bases. Sí. Es increíble. Te lo voy a preguntar. Voy a empezar con esta historia de base y voy a preguntar, así que piensa en eso. ¿Cuál es su historia popular más interesante? Te voy a contar la mía. Estaba en Montana. Recuerdo estar en Montana y lo hicimos. ¿Cuál fue el recorrido que hicimos con la gran bomba de gasolina? Era como el precio de la gasolina. Ni siquiera recuerdo cómo se llamaba. Teníamos un gran gas inflable. ¿Verdad? Que tomamos lugares. ¿Con las manos vacías? ¿Estaba funcionando en vacío? Creo que sí. La gira de la carrera en vacío. ¡Excelente! Eso también llegó a Michigan. Ya está. Así que estaba en Billings, Montana, y Billings es una especie de ciudad sindical para un montón de mineros y esas cosas allí. Teníamos un permiso para un pequeño refugio en un parque y teníamos toda la comida preparada. Aparecemos y no hay nadie. Y estoy pensando, esto es, no sé si vendrá alguien. Tuvimos la bomba inflable estaba allí. Estaba todo inflado y todo. En cuanto subamos, todos los coches del parque. Las puertas se abrieron y la gente salió. Bien, estaban todos estos sindicalistas que habían planeado protestar contra nosotros. Así que aparecimos y éramos 4 y toda esa gente del sindicato que estaba enfadada con nosotros porque pensaban que éramos antisindicales y todo eso. Y así seguimos y dijimos, «Hola, pasa, siéntate, tomar un poco de nuestra barbacoa». Y muy pronto se convirtió en una buena discusión con un montón de gente acerca de ¿por qué creíamos que esto era importante? Iba a acabar con puestos de trabajo y cosas así. En realidad se convirtió en un evento divertido, aunque fue un poco desesperante al principio. ¿Y tú? ¿Tienes algo así? ¿Se te ocurre alguna historia? Se me ocurren 2 cosas. En primer lugar, algo similar. Estaba en Garden City, Kansas, que es el extremo suroeste de Kansas. Estamos en una sala de un Pizza Hut y tengo una presentación en PowerPoint que habla de la presión fiscal en Kansas. Estados circundantes y todo eso. Y me quedé extasiado cuando llegué que ya había como 7 u 8 personas allí. ¿Cómo? Ya sabes, si tuvieras 5 personas, eras feliz. Ah, sí, seguro. Y cuando empecé a hablar con todo el mundo y, ya sabes, se sirve la pizza y todo eso, me di cuenta de que estas personas no tenían ni idea de que estaban asistiendo a un evento. Simplemente vieron pizza en una sala y entraron y acabaron siendo las únicas personas que acudieron al evento que habíamos organizado. Así que me adelanté e hice la presentación en PowerPoint sobre la presión fiscal. Y, ya sabes, por supuesto, me pareció genial.
pero están ahí sentados comiendo, escuchando educadamente. Y al final empiezo a hablarle un poco más y me di cuenta de que uno de ellos era un demócrata registrado que se estaba preparando para desafiar a un representante estatal nuestro que era realmente un buen defensor de la política. Y el resto eran como su familia. Así que es como, bien, ¿te he convencido? Yo estaba como, bien. La respuesta fue no, no lo hiciste. Tenemos que subir los impuestos. De acuerdo, bien. Disfruta de tu pizza. La pizza va por nuestra cuenta. ¿Eh? Y entonces, por supuesto, tal vez la escena más loca que he presenciado fue, creo que todos estuvimos allí, la cumbre defendiendo el sueño americano que hicimos en DC, cuando se protestaba y había muñecas hinchables y todo eso. ¿Lo recuerdas? Sí. Y no intentaban impedirnos salir del edificio y todo lo demás. Esa fue probablemente la escena más salvaje de... Dios mío, ciertamente tenemos a los progresistas bastante asustados en este momento, ¿verdad? Sí, sin duda. Pero no sé si te acuerdas de esto, pero durante ese gran evento, en un cierto punto fue David Koch y él dijo, solo voy por él, y él abrió las puertas, camina a través de este gigante mar de manifestantes con su equipo de seguridad. Ellos, ni siquiera lo reconocí. Sí, simplemente pasó por ahí. No, simplemente pasó por ahí. Sí, pensé que estaban engañados, ni siquiera lo sabían. Sí. ¿Por qué protestan? Sí. Sí, así es. ¿Tenías otro además de ese? ¿Tienes algo? Quiero decir, sería negligente si no mencionara la infame carpa en el césped del Capitolio de Michigan durante la aprobación del derecho al trabajo. Hacía mucho frío, y yo estaba bajo la carpa con varios de nuestros activistas, incluyendo un par de personas en sillas de ruedas, y había un mar de miles de manifestantes muy enojados que eran miembros del sindicato. Y se rasgaron. Empezaron a derribar la tienda. Tenían cuchillos fuera. Estaban cortando él. Ya sabes, cuerdas que sostienen la tienda, y tuvimos que evacuar la tienda. Y evacuamos y fuimos a una de las oficinas del Senado estatal. Y el tipo de Jimmy Jones me llama. Ni siquiera sé por qué he contestado. Probablemente porque no decía Jimmy Jones. Y dice, hola, tengo todos estos sándwiches. Estoy pensando en entregarlos en la tienda. Pero no veo ninguna. Se ha ido. Y yo dije, la tienda se ha ido. Y él es como, ¿qué quieres que haga con estos bocadillos? Estoy como, solo tienes que dejarlos. Le di algo de despacho. Déjalos por aquí. Y alguien lo consiguió. No lo sé. De 70 a 100 bocadillos. Fue un momento muy fuerte. Y, ya sabes, nos sentíamos como en una isla. Creo que la AFP crea un espacio seguro para personas afines. Y eso es muy importante. Ya sabes, oímos a la izquierda hablar mucho de eso, pero creo que hay mucha persecución contra la gente que cree en políticas orientadas a la libertad. Y muchos de nuestros activistas vienen porque sienten la comunidad. Y lo es. Ya sabes, un grupo de personas que comparten creencias similares, y eso les hace sentirse cómodos. Y creo que les da valor para encontrar su voz, too. Sí, creo que sí. Eso se ve sobre todo en el ámbito de la libertad de expresión, donde si no tienen esa comodidad o esa sensación de que alguien estará allí y de acuerdo con ellos, la gente a menudo simplemente no habla. Y eso es algo triste para América, donde no tenemos eso. Te contaré uno gracioso. Hablamos de la comida y de echar de menos la comida y de que solo aparecieran unas pocas personas. Recuerdo una vez en un viaje en autobús. Tomé el autobús por la esquina de Colorado que sube a Nebraska. Y Brad Stevens, que era nuestro director estatal de Nebraska en ese momento, me preguntó, dice, bien, ¿te quedarás en ello y lo haremos? Bien, yo era presentador de un programa de entrevistas en Colorado y tuve una vez. El programa de Rush Limbaugh fue cancelado porque él no estaba allí. Así que mi emisora no puso el programa de Rush Limbaugh. Y en su lugar, me pidieron que fuera a hacer un espectáculo allí mismo. Y así Brad comercializó esto a toda su gente, como ven, a conocer al presentador Jeff Crank, que sustituyó a Rush Limbaugh. Aunque no me gustaba rellenar en su programa, acabo de llenar un poco de tiempo de aire. Así que nosotros, sé que es una locura. Así que subimos y... ya sabes, había algunos lugares donde teníamos 10, 20 personas o lo que sea que se presentaron, pero fuimos a uno.
Teníamos toda la comida preparada y estamos como, ¿Dios? Como si nadie apareciera, como si no hubiera nadie. Hola, tuvimos comida de catering, no aparece nadie. Bien, justo ahí, en alguna parte, está el cambio de uso horario y le dijo que estaba en 12 y en realidad fue a las 11 o algo así. Así que todos habían estado allí una hora antes, o lo que fuera. Así que tuvimos toda esta comida y solo tenía qué tipo de comer y... ya sabes. Historias así son divertidas, ¿verdad? Esos son las bases. Esos son las bases. Es lo desconocido. Te mantiene alerta. Sí. ¿Cómo? De acuerdo. Hablemos ahora de algunas de las victorias. Quiero decir, en Michigan, has tenido victorias. Quiero decir, has tenido muchas victorias a lo largo de los años. Habla, y no tienes que hablar solo de Michigan porque también trabajas para la sección nacional. Su opinión sobre algunos de los grandes logros de la AFP. Bien. Creo que en esos primeros años, ya sabes, llamamos la atención sobre la palabra earmarks. Y me acuerdo, un miembro del Congreso diciéndoselo a un miembro de nuestro liderazgo, dijo, nadie sabe lo que es una marca de oreja. A nadie le importa. Nadie sabe lo que es. Y lo convertimos en una palabra conocida. Aún se conoce. Aún se sabe. Y eso es una verdadera victoria. Creo que eso ocurrió muy pronto, simplemente creando ese impulso. Michigan está un poco triste. Lugar para mí ahora. En 2012 aprobamos el derecho al trabajo y formamos parte de él. Fue un esfuerzo de grupo, esfuerzo de equipo, pero la AFP era una parte importante. Pero, ya sabes, vimos la administración Whitmer tomar el control democrático unificado y su día 1. Lamentablemente, el primer proyecto de ley consistía en eliminar el derecho al trabajo. Así que, por desgracia, hemos visto muchas de las batallas que hemos ganado. Ya sabes, desenrollado, francamente. Pero creo que es importante seguir luchando. Y cuando miro alrededor a las bases en Michigan, son incansables y van a seguir adelante. Y sé que vamos a recuperar algunas de esas victorias. Pero con los años, luchamos por la transparencia de la chequera. Luchamos para reducir y financiar mejor nuestro programa de pensiones para profesores. Nos gustaría que se convirtiera en un programa 401k, pero se trata de proteger a los profesores. Jubilaciones. Ya sabes, para un Estado es crucial que cumplamos los compromisos asegurándonos de que financiamos las cosas adecuadamente. No solo estamos cargando a las futuras generaciones de contribuyentes. Para nosotros fue una gran victoria poder hacerlo en Michigan. Sí, eso es genial. Derek, ¿y tú? ¿Cuáles cree que son algunos de los victorias clave han sido? Así que se me ocurren un par de ideas. En primer lugar, que mencionaste, ambos hemos mencionado cap and trade en ese entonces. Así que no lo olvidemos. No fue solo Obama en el cargo, pero los progresistas controlaban tanto la Cámara como el Senado. El paisaje exacto que intentamos evitar que ocurra en enero del año que viene ocurrió en 9. Hasta el día de hoy, no lo sé. Bien, sé que fue gracias a las bases, pero todavía hay una parte de mí que es como, ¿cómo evitamos que se aprobara el cap and trade? Y se debe a la gran capacidad de base que habíamos creado. Sigo pensando que es uno de los 5 mejores momentos en la historia de la AP como ser capaz de detener el cap and trade. Y luego la lucha continua sobre el Obamacare finalmente no tuvo éxito. Pero lo decisivo que fue para nosotros como organización a la hora de fortalecer nuestras bases y atraer a más y más voluntarios a la organización y asociarse con nosotros. Y luego fuera de eso, solo pienso en todas las reformas que se han producido a nivel estatal a lo largo de los años. Piensa en la libertad de los trabajadores, que se extendió por todo el país, y algunas de las grandes cosas que hicimos en estados como Wisconsin, con nuestro capítulo estatal de Wisconsin y la asociación con el gobernador Scott Walker. Y yo diría que más recientemente, solo lo que ha ocurrido con la reforma educativa en los 2 últimos años. 3 años en tan poco tiempo es realmente notable. Y todo lo que hay que hacer es entrar en las redes sociales y ver lo flipados que están los progresistas con lo que estamos haciendo en la reforma educativa para saber que esto es así. Estamos hablando de un cambio social. Sí. Sí, material revolucionario que hace 10 años, hace 15 años, nadie habría pensado jamás que ni siquiera un estado hubiera hecho algunas de las grandes reformas que están recorriendo el país en estos momentos, estado tras estado. ¿Y qué pasa incluso en los años de Trump? Quiero decir que miras una vez que Donald Trump se convirtió en presidente. Sobre política, estaba bastante alineado en muchas cosas. Si hablas de los recortes de impuestos, en la que Americans for Prosperity trabajó muy duro, el derecho a juzgar, actúa. Jueces del Tribunal Supremo por primera vez en la historia de Americans for Prosperity. AFP trabajó para conseguir esos
jueces del Tribunal Supremo a través de su proceso de confirmación, y era una especie de ejército de base que tenía voluntarios llamando a los electores para que llamaran a su senador para que votara a favor de la confirmación de Neil Gorsuch y algunos de los otros. Quiero decir, ¿qué pasa con eso? Quiero decir, creo que a menudo lo olvidamos, que cuando tenemos campeones políticos alineados en ciertas cosas, ese es el momento de atacar. A veces jugamos a la defensiva y otras toca pasar al ataque. ¿Qué opina al respecto? Sí, estoy de acuerdo con todo eso. Quiero decir, el paquete de recortes fiscales en 2017. Tuvimos múltiples reuniones en la Casa Blanca con nuestros directores estatales y el personal del presidente. Fuimos decisivos y ellos sabían lo decisivos que fuimos desde una perspectiva popular para conseguir que se aprobara. También pienso en el trabajo que Concerned Veterans for America hizo en la reforma de la VA y en la colaboración con la administración. Realmente por primera vez en esos años nos sumergimos en la reforma de la justicia penal y el impacto que tuvimos al asociarnos con el presidente y otros en la ley del primer paso no habría ocurrido sin nosotros, en mi opinión. Así que, bien, estamos dispuestos a asociarnos con cualquiera, bien, hacer lo correcto. Tanto si gobierna un republicano como un demócrata, vamos a tratar de encontrar un terreno común, pero creo que tienes razón, a veces lo pasamos por alto. Fue una época de victorias importantes. Sí. ¿Alguna opinión al respecto? A mí sí. Has mencionado al Tribunal Supremo. Aún no sabemos qué victorias vamos a conseguir con ello. Sí. ¿Cómo? No hemos visto el final de esas victorias. ¿O ya han visto? ¿Cómo? Lo olvidamos. ¿Cómo? De muchas maneras, el Tribunal Supremo, en los últimos 2 años, ha evitado que Estados Unidos cayera por el precipicio. Ha hecho retroceder algunos de los excesos de la administración Biden. Y si no hubiéramos estado allí para ayudar a que... Si esos jueces hubieran sido nominados tal vez por un presidente diferente o algo así. Podría ser. Quiero decir, ¿qué pasaría? ¿Qué le pasaría a nuestro país? Quiero decir, el Tribunal Supremo es el impacto generacional. Sí. Quiero decir, es una victoria para mis hijos, que aún no votan. Y no hemos visto los dividendos que eso va a dar. Es una inversión real. Y me atrevería a decir que es la primera vez que una organización de base lo hace. Sí, a la derecha, de todos modos. Sí, creo que los de izquierdas lo han hecho durante mucho tiempo. Y creo que probablemente sea la primera vez. Supongo que Neil Gorsuch fue el primero de los 3 que lo hizo. ¿Y a ti? Quiero decir, mencionaste eso y me encantaría escuchar cualquiera de tus pensamientos al respecto. Sino como el acta de misión en la que trabajó Concerned Veterans for America. Hacer con la sanidad de VA lo que hablamos de la educación. Siempre intento hacer la comparación allí que... Ya sabes, en la educación, estamos a favor de que los padres puedan decidir qué escuela es mejor para sus hijos. Y de eso estamos hablando con la Mission Act y otras reformas en VA. No se trata solo de obligarles a entrar en un sistema dirigido por el gobierno que puede gustarles o no, sino dando a ese veterano la oportunidad y la elección. Quiero decir, es algo revolucionario. ¿Alguna idea? Quiero decir, este es un pueblo libre. Sí. Es algo bueno. Dar a la gente la libertad de elegir es vital, de vital importancia. Y lo que hacemos es destacar que podemos confiar en la gente para tomar esas decisiones. Podemos confiar en los padres. Podemos confiar en que los veteranos tomen las decisiones adecuadas a su situación. Y eso es diferente para cada persona. Y creo que es un reconocimiento de la diversidad, de las decisiones que debe tomar la gente o cuál es la mejor opción. Eso es lo que estas soluciones liberales ofrecen a los veteranos, a nuestras familias. Sí, porque la situación de todo el mundo no es la misma. De todos. Cualquiera que tenga hijos sabe que cada niño es completamente diferente del otro. Quiero decir, me gustaría que a veces hubiera una plantilla, pero no lo hay. No lo hay. Pero por eso la libertad es una manta que cubre a todos. Da a las personas la flexibilidad necesaria para tomar las decisiones que más les convengan, que se ajusten a su situación. Y durante toda nuestra vida, bien, eres libre de elegir qué tipo de pan compras en la tienda, qué tipo de coche conduces. Pero sin embargo vemos gobierno que es un top-down, que no respeta ni cree en la libertad de elección de las personas. Sí, hablas del tipo de pan que compras. Quiero decir, son literalmente, si recordamos en la ciudad de Nueva York y muchas ciudades que estaban decidiendo que no se podía tener un refresco de 16 onzas para beber, ¿verdad? Tenía que ser más pequeño porque no era bueno para ti. Hablamos de la administración Biden decidiendo por los americanos qué tipo de energía debemos utilizar, qué tipo de coche deberíamos conducir. Estas son decisiones que se toman mejor por las personas que toman esas decisiones. No lo hace el gobierno. De acuerdo. Casi no nos queda tiempo.
Pero quiero preguntar, y siempre empiezo con, prefiero ponerlo a él. Te doy un minuto para que lo pienses. Annie, porque me gustas más, sinceramente. Pero hablemos. De acuerdo. Dame la gracia. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más gracioso que se le ocurre que le haya ocurrido durante su estancia en la AFP? Al igual que... Venga, vamos. Derek, eres un tipo gracioso. Tienes que darme la mejor historia. Quiero decir... Lo es. Lo es. Probablemente haya mucho que compartir. Sí, es duro. Bien. Sí. Quiero decir, los abogados. No es que sean inapropiados, pero ya sabes, es que es duro. Sí, me has puesto en un aprieto. Tendré que hacerlo. Quiero decir, tendré que intentar pensar en un caso concreto. Pero diré que habla mucho de nuestra cultura porque los momentos más divertidos los he pasado con mis compañeros de equipo y de trabajo a lo largo de los años, ¿verdad? Ya sea en los viajes en autobús o en giras de algún tipo o en retiros como el que haremos aquí en los próximos días. Esos son los momentos en los que nos reunimos y aportamos muchas historias desde la base que pueden resultar cómicas. Pero sí, tendría que pensarlo. Uno que estaría dispuesto, y déjame decirlo así, dispuesta a compartirla en esta plataforma. Bien. ¿Qué tal si tiro esto? Y recuerda esto. No sé si estabas por aquí. Supongo que sí. Quiero decir, me conocen como el tío de la tarjeta AP. ¿Lo eres? Sí, porque cuando yo era el director de operaciones, y por cierto, he mirado la lista de los funcionarios con más antigüedad. Sí, y yo era el tercero que más tiempo llevaba sirviendo. Eres el segundo más largo, y James Balbo es el más veterano. Y hoy me acabo de dar cuenta que si cuando era director de operaciones os habría despedido a ti y a Balbo, entonces podría ser el rey de la colina ahora mismo. Pero no tuve la previsión de hacerlo. Nunca pensé que durarías tanto, honestamente. ¿Sabes a qué me refiero? En fin. Pero recuerdo cuando yo era el chico de la tarjeta P y realmente estábamos como, poníamos todos nuestros gastos al principio. Éramos una verdadera organización de base, ¿verdad? No teníamos los sistemas construidos de forma normal. Empresa para hacer estas cosas. Y entonces estábamos cargando estas cosas y poniéndolas en nuestras tarjetas de crédito. ¿Lo recuerdas? Acumulando puntos Amex. Lo recuerdo bien. Recuerdo a mi marido diciéndome que tenía que parar. ¿Tenía que parar? No más. Literalmente. ¿Cuánto dinero tendría en su tarjeta de crédito? Recuerdo que una vez tuve que hacer una compra por radio. Conseguirlo rápidamente. Y recuerdo un mes en el que fue como un reembolso de $1,000. Sí. ¿Qué pones en tu tarjeta de crédito personal? ¿En mi Amex? Sí. Sí. ¿Esto causa estrés marital? Sí. ¿Y tú? ¿Te acuerdas? ¿Cómo era? ¿Cuánto tenía en su tarjeta de crédito en un momento dado? Más de 15,000. Sí. Tuve que ponerle una unidad escénica móvil. Un escenario móvil. ¿Qué es un escenario móvil? Es como un escenario en el que van a rodar como un gran camión y lo prepararon. Era para un altavoz y un sistema de audio y fue como $7,000. Más. Tenía otras cosas ahí de la vida. Sí. Y hace que tu cónyuge mire la tarjeta de crédito. ¿Qué son $7,000? ¿Qué es una unidad móvil? Esto es al mismo tiempo que estamos bajo amenaza de auditoría del IRS. Y mi marido es como, ¿qué pasa si congelan los recursos de la SAFU? Lo estábamos. Otra historia que contaremos en el blooper reel. Eso es genial. Bien, escuchad. Gracias. Aprecio que os hayáis unido a mí. Ha sido un honor y un privilegio trabajar con los dos a lo largo de los años. Ya sabéis, para mí solo diré esto. Para mí eso es. Me encanta el hecho de haber conseguido hacer lo que más me gusta. Ya sabes, muchos años. Y AFP se lo ha proporcionado, ¿verdad? Hay gente que ama la libertad y la lucha por la libertad y la libertad. No hay muchos sitios donde puedas ganarte la vida haciendo eso, ¿verdad? A algunas personas les encanta ser contables. No sé por qué lo harías, pero algunas personas lo hacen. A algunas personas les encanta ser médicos o abogados o dedicarse a su oficio. Pero amamos la libertad. Nos encanta luchar por ello. Y es como, ¿no te sientes así? Ha sido un honor poder formar parte de ello. Sí, absolutamente. No hay otro lugar en el que prefiriera estar en ningún momento de los últimos 15 años. Las pocas veces que he pensado en hacer otra cosa o en irme a otro sitio, siempre volvía y me hacía la misma pregunta, ¿en qué otro lugar se puede marcar la diferencia que se marca aquí en las cosas que son importantes para uno? Y la respuesta siempre ha sido, y supongo que siempre lo será, no hay otro lugar igual. Sí. En otras palabras, no ibas a irte por tu cuenta. Probablemente debería haberme deshecho de ti. Sí. Bien. ¿Y tú, Annie? Quiero decir,
Creo que la AFB es como una familia en muchos sentidos. Y, ya sabes, nos cuidamos unos a otros y, ya sabes, nos cubrimos las espaldas mutuamente y se crea un vínculo y una cercanía realmente fuertes con sus colegas. Sí, siempre lo he dicho. Y creo que es la cultura de aquí, y la cultura sí importa cuando trabajas para un lugar. Como todos hemos trabajado alguna vez en alguna empresa donde la cultura no es tan buena. Y tienes a ese empleado traidor o tienes a la persona que, sinceramente, no puedo pensar en una sola persona en todo el tiempo que llevo aquí. No. Tal vez uno. No. Estoy bromeando. No puedo pensar en una persona en todo el tiempo, que me la tenía jurada. Como dije, yo solo, ya sabes, no es bueno. Es solo una cultura. Hay una cultura respetuosa. Hay una cultura de que todos estamos en esto. Luchamos por lo mismo. Y quiero decir, eso es estupendo despertarse cada día y poder hacer eso. Sí. Creo que sí. Sí. De acuerdo. Pia, gracias a los dos. Gracias por todo lo que has hecho para mí, para AFP, sino por América. Gracias por luchar por mí. Gracias, señor Jeff. Significa mucho viniendo de ti. De acuerdo. Chicos, de acuerdo. Gracias por recibirnos. Bien, escucha. Gracias de nuevo por escuchar este episodio de American Potential. Y como dije, ha sido un honor. Ha sido un honor luchar con estos dos invitados que he tenido y con tantos otros en Americans for Prosperity, que hemos podido hacer algunas cosas. Y yo dije, al principio éramos una especie de grupo de traperos y nos hemos convertido en una verdadera fuerza de libertad. Y así ha sido. Ha sido uno de los grandes honores que he tenido en mi vida poder formar parte de eso. Y solo lo uso como ejemplo. Siempre se lo he dicho a mis hijos. Haz lo que te gusta y triunfarás. Y creo que este es un gran ejemplo. Creo que esta organización ha tenido éxito, porque todo el mundo lo hace por amor. Aman la libertad y aman la libertad. Así que como a menudo en este espectáculo, salir a luchar y defender la libertad y defender la libertad. Es precioso. No puedes darlo por sentado. Y no se puede no defender la libertad y la libertad, porque si no lo defiendes, pronto perderemos la libertad para nuestros hijos y nietos. No podemos permitir que eso ocurra. Gracias por acompañarme. Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando americanpotential.com.